Todos mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más desde Seguidores del Camino, en el cual en el día de hoy vamos a tratar un tema que es de permanente consulta en cuanto a la connotación de la palabra los nicolaitas. Por eso que vamos a tratar el nicolaísmo, la usurpación. Antes nuestro hermano va a leer un pasaje y orar. Adelante. Apocalipsis 2, versículo 6. Pero tienes esto de bueno, que aborreces las acciones de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Amadísimo Yahvé, los ejércitos, damos la gloria y la honra a ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu divina presencia, Padre, y que tu misericordia, Señor, llegue realmente a nuestro corazón, que tengamos misericordia de aquellos que no te conocen, y que lo que diga tu palabra lo hagamos, y que aborrezcamos, Señor, lo que a ti te desagrada, Padre. Y ayúdanos, Señor Dios, a entender tu mensaje y hacer de bendición a otros, y a nosotros mismos y a nuestras familias. Nos ponemos a tus pies, gracias por el pastor, nuestro amado hermano Samuel Rocha, su familia, y a cada uno de los que están presentes aquí, Señor, y los que están también, Señor, con la red. Una vez más, gloria a tu nombre, en Yeshua, gloria a Dios. Amén. 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 Así sea. Sí.
Bien, mis hermanos, bienvenidos a los que se van uniendo a la transmisión. Hoy vamos a ver lo tratado y profundizar en ello acerca de lo que constituye el orden para lo congregacional. Porque a veces con el tiempo se han adquirido sistemas propios del mundo y que se busca encajar cuando la palabra marca una pauta distinta. Es lo que se conoce como pirámides organizacionales, que juega con el tema del nicolaísmo o la gran usurpación. En la organización piramidal clásica, entre una oficina pastoral y la congregación, hay una serie de jefaturas intermedias, porque en la práctica es así, donde se ejerce un liderazgo que hace que el pastor se encuentre desconectado o casi inalcanzable al existir una serie de peldaños para llegar donde él. Peldaños que tienen que subir personas con las cuales deben tratar previamente para ver si es posible hablar con el que está en la punta de la pirámide. Asimismo, las asambleas o congregantes ha sido parcelada de acuerdo a características inherentes a ella y donde nadie podría o debería pasar de límites que se prefijan también. Y así va discurriendo la vida congregacional bajo unas pautas, bajo unos patrones rígidos. Esta estructura que se ha extraído del mundo, una estructura piramidal anterior, está fuera del orden bíblico. Y no es un llamado de atención sobre las personas en sí, lejos de nuestra parte ello, sino sobre la estructura organizativa que condiciona, el cual no está respaldada en las Santas Escrituras. El helenismo con su cultura dividió y Roma lo jerarquizó. Entonces, lo helénico, lo griego divide y Roma lo jerarquiza. De dichas fuentes que no provienen de la Biblia, siguen bebiendo en general, en términos generales, las asambleas o congregaciones. Los primeros discípulos no tenían en sus manos el Nuevo Testamento o el pacto renovado, sino solo tenían los escritos iniciales donde se leía en público la Torá. Y en base a ello establecieron el orden, el cual fue sabio hacerlo. Veamos la historia anotada en Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Vayamos a Hechos capítulo 3, en los versículos 22 y versículo 23. Por ahí, hermano, está la versión, es la versión, creo, Vulgata Latina, ¿no? Y tú estás en la versión virtual. Hechos capítulo 3, versos 22 y 23. Mientras él pasa la página de 1 metro de grosor. A ver. ¿Ya? Porque Moisés dijo, Yahweh les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Escúchenlo en todo lo que él les diga. En todo. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta, esa persona será excluida de su pueblo.
La que no escuche será excluida. Como dijo el Padre cuando vino su Hijo, Yeshua. ¿Qué dijo? A él, oíste. ¿Tú cómo lo tienes? Porque Moisés dijo a vuestros padres, el Señor Dios vuestro os suscitará entre vosotros, entre vuestros hermanos, profetas. Como me ha suscitado a mí, a él habéis de obedecer en todo cuanto os diga. Esta declaración que leemos nosotros en Hechos 3, 22 y 23, está conectada con lo escrito en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer el versículo 15. Vayamos a Deuteronomio primero 18, verso 15. Lo leemos con calma. Dice, Yahweh, tu Dios, te levantará un profeta como yo de en medio de ti. Está hablando Moisés, dice, un profeta como yo En medio de ti. Alguien que ha tabernaculizado una tienda en medio de nosotros. Alguien que está entre ustedes. Levantará. Solamente 15, ¿eh? Y de entre tus hermanos. A él escucharán. A él escucharán. Ahora el verso 18 y 19. Les levantaré un profeta en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él, las palabras de él en su boca. Como que dijo el Mesías, lo que yo he escuchado decir de mi Padre, de eso les hablo, porque la doctrina no es mía. Ya. Y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. 19, ¿no? 18 y 19. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces dice, las palabras clave, un profeta como yo de tus hermanos, pondré mis palabras en su boca, yo, lo que yo le mande, y habrá una situación de juicio para aquel que no lo oiga a ese profeta. Entonces, Yeshua es el Señor, el Adón, y el profeta como Moisés, de acuerdo con lo que escrito está. En Moisés quedó simbolizado y representado el contacto o relación del Todopoderoso con su pueblo. Moisés era el punto de contacto. Y se establece entonces, porque hoy estamos viendo de diseños, se establece en el pacto original un diseño. ¿Cuál es ese diseño? Yahweh, Moisés y el pueblo. Y no hay más intermediarios. En el pacto renovado se conserva el diseño. ¿Cuál es? Yahweh, el Mesías y el pueblo o congregación. Y no hay más. Esto no le va a gustar a Roma, pero no hay más. Yeshua no vino para establecer una organización supradenominacional. Él vino a este mundo para restaurar el reino, levantar el tabernáculo de David, el reino de su amada Israel, con él a la cabeza. Así lo vemos con la inquietud por ello en la boca de los apóstoles. En el siguiente pasaje vamos a Hechos 1, en los versos 6 y 7. ¿Perdón? El pacto original es Yahweh, Moisés y el pueblo. Y en el renovado es Yahweh, el Mesías y el pueblo. Se respeta la plantilla. Entonces, sobre ese restaurar de Israel, que dice Hechos 1, versículos 6 y 7. Hechos 1, en los versículos 6 y 7. Vamos a ver si la sapiencia en la búsqueda es más rápido que lo virtual. Hechos 1, 6 y 7. Yeah. A ver, fuerte. Entonces los que hallaban presentes, los que se hallaban presentes, hicieron esta pregunta: Señor, si será este tiempo que has de restituir el reino de Israel, a lo cual respondió Jesús: no os corresponde a vosotros el saber los tiempos y momentos que tiene el Padre reservados a su poder soberano. Ok,
Entonces, no les llama la atención por la pregunta, no les cuestiona la pregunta, porque la pregunta es correcta. Dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y los momentos. Hay una generación que sí les va a tocar conocer los tiempos y los momentos o las sazones, pero a ustedes no. La pregunta de ellos de la restauración de Israel es correcta. Y que a ellos como generación no les compete, no les va a tocar los tiempos y las sazones de dicha restauración. Pero sí a una generación le va a competir ver la restauración señalada. Dice, en toda congregación sana, el Todopoderoso se relaciona con nosotros a través del Mesías, en donde la palabra es la fuente de autoridad. Fuente de autoridad y reglamento suficiente. Toda cuestión de agregarle a esa palabra es inferior. Necesariamente es inferior. Todo estatuto, reglamento, disposición estará en rango por debajo de dicha palabra. Cuidado con levantar estatutos, reglamentos, disposiciones por encima de la palabra. Eso no puede ir. Y siempre será inferior cualquiera que éste sea. Así sea lo más imaginativo, será siempre inferior. Y asimismo, cualquier hombre también estará en sujeción a dicho escrito está del Eterno, que está expresado en las Santas Escrituras y que no se puede mejorar, porque es perfecta. Los ancianos, que no tiene que ver con la edad, sino con la experiencia, con gente versada, gente que ha pasado por el pastoreo, son los encargados, es el orden, son los encargados de instruir a los nuevos. Y dichos ancianos no están ahí para hablar de sus posturas personales, porque es una situación ahorita, ¿no? Es mi postura. No están en las congregaciones para vertir opiniones particulares tampoco, en torno a la palabra escrita. La palabra escrita no es opinable. Solo tiene vigencia el escrito está, y es lo que debe ser transmitido siempre desde la boca de los ancianos, el escrito está. La Torá, o lo que es el Antiguo Testamento, Pacto Original, y el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, y los profetas, es lo que debe ser anunciado. Los ancianos tienen como trabajo preparar a la generación nueva que se encargará en su turno de legar a los nuevos lo que han aprendido. De esta forma, todos podrán crecer en el conocimiento y expandir el reino hacia otras tierras. Esto fluye de las páginas milenarias de la Escritura. En la estructura piramidal, en cambio, lo que se expande son pisos, sillas y bancas que no se esparcen por la ciudad, no se diseminan como sal, sino que se hiperconcentran en un determinado inmueble o un determinado metraje. Pero miremos lo anotado en Primera de Pedro 5, 1 al 7. Porque nuestra misión es toda la ciudad. No es basado en el metraje donde uno
tiene que servir, es toda la ciudad. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos 1 al 7. También si tú encuentras, también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. Del 1 al 7. Sí. A ver, entonces encontrado. Yo, anciano compañero suyo, testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que será manifestada, ruego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. ¿Cómo lo tiene? No por sucia ganancia, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. No como enseñoreándose del rebaño. no, mira lo que está diciendo aquí, ¿eh? No por ganancia deshonesta, no como señoreando sobre un rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos. Eso tenemos que ver de qué se trata, sujeción a los ancianos. Y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Hasta el 5? Hasta el 7, 1 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira esta carta, dice, acá no dirige la carta al anciano titular, no dirige la carta al anciano principal, no le dirige la carta a ningún gerente o algo parecido. Le escribe a quienes, a los ancianos. ¿Por qué? Porque hay una cobertura horizontal. Nosotros tenemos que lavarnos los pies mutuamente. Por eso que le escribe a los ancianos. Este pasaje fulmina la organización piramidal donde hay alguien en la punta, arriba. La fulmina, ya que anota que no haya señorío. Y una organización piramidal está diciendo que sí hay un señorío. Y que dice además que mutuamente estén sumisos. Mutuamente. Lavarse los pies uno a otro. Es una forma simbólica de esa cobertura horizontal. Dice, sujeto a los ancianos. Es, en otras palabras, reconocer la autoridad que emana de ellos a favor de sus vidas. Y acá hay dos palabras que es menester revisar en el hebreo: sujetar y autoridad. Porque no podemos aplicar el término sujeción y autoridad en términos occidentales y aplicárselo a la congregación. Vamos a ver qué significa sujetar y autoridad dentro de este contexto que se está hablando. Sujetar es la palabra radat, R-A-D-A-D, radat en hebreo, sujetar. ¿Y qué significa? Es allanarse para escuchar. Y así poder conquistar, subyugado, es el yugo, subyugado en escuchar. Por eso que se habla del yugo, toma mi yugo, subyúgate a mi escuela, allánate a escucharme. Ello es todo esto que se refiere al yugo de enseñanza, subyugado en escuchar, ello es kabash en hebreo, subyugado en la enseñanza, subyugado a una escuela. No es tomar por la fuerza vidas y yo le doy órdenes como un patrón. Es allanarse humildemente para escuchar.
Ahora, la otra palabra es autoridad. Mishtar en hebreo, M-I-S-H-T-A-R, Mishtar. ¿Qué significa Mishtar? En autoridad. Es aquel que se conduce rectamente. Y que como se conduce rectamente, tiene capacidad para enseñar. De ahí le viene la autoridad. No por el puesto jerárquico. La autoridad le viene porque se conduce con justicia. Esa es la autoridad que le emana. ¿Por qué lo puede hacer? Por su conducta moral, no jefatural, por su conducta moral, que emana no de una tarjeta, sino por su ruach en él. Esos son los términos que la palabra está mostrando y que choca, colisiona como dos frentes de trenes con respecto a lo que se cree o se enseña tradicionalmente. Esto es lo que es el nicolaísmo. Nico es dominio y laísmo viene de laico, dominio sobre laicos. Ejercer dominio agresivo sobre laicos y que esto está rechazado por las escrituras. Vayamos a Tercera de Juan, capítulo 9, verso. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Fíjese cómo se comporta una persona que practica el nicolaísmo en una asamblea. Y toda coincidencia con los presentes tiempos no es casualidad. A ver, versos 9 y 10. Yo quizá hubiera escrito a la iglesia, pero ese Diótrefes que ambiciona la primacía entre los demás. ¿Qué ambiciona? El primer lugar. Nada quiere saber de nosotros. Por tanto, si voy allá, yo residenciaré sus procedimientos haciéndole ver cuán mal hace en ir vertiendo especies malignas contra nosotros. Contra palabras malignas contra nosotros. Sí. Y como si esto no le bastase, no solamente no hospeda a él, a nuestros hermanos, sino que a los que les dan acogida, se lo veda y se los echa de la iglesia. Ajá. Si tú no te sujetas a mí, finalmente que lo que tú estás haciendo te lo prohíbo. Y si no te sujetas a mi mandato, te expulso. ¿Tú cómo lo tienes? A ver, 9 y 10, a ver. Primera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan, en los versículos 9 y 10. ¿Tú cómo lo tienes? Paremos mientes en todo lo que está expresándose. Verso 9. 10. Dice. He procurado escribir a la congregación, pero Diótrefes, ¿sí?, que pretende sobresalir entre ellos. Ahora fíjese, las cartas están dirigidas a la congregación, las cartas están dirigidas a los ancianos, pero hay alguien que está en la punta de esa pirámide que bloquea la comunicación, ¿no? Cuyo nombre es Diótrefes, ¿ya? Que pretende sobresalir entre ellos, no nos admite. No nos admite. Por este motivo, los bloquea. Por este motivo, si voy, les recordaré a ellos las cosas que él hace tratándonos con palabras malignas. Los trata con palabras, hay un maltrato, con palabras malignas, ¿ya? Y no satisfecho con eso, no recibe a los hermanos. Mira, a los hermanos que vienen tampoco los recibe. O sea, él ya se ha adueñado de la congregación, se ha adueñado de quién entra y quién no entra, ¿y qué más? Ya, cosas que él hace. Por ese motivo, si voy, les recordaré a ellos las cosas que él hace tratándonos con palabras malignas. Y no satisfecho con eso, no recibe a los hermanos, y a quienes quieren recibirlos se los prohíbe y hasta los expulsa de la congregación. Los expulsa de la congregación a su antojo. Él toma la decisión de expulsar.
Esto es nicolaísmo puro, esto es pirámide. Y aquí la palabra ha hablado. Dice que le gusta tener el primer lugar siempre en todo. Y que se considera que está por encima de los demás. Maltrata a la gente, es selectivo, él ve quién recibe y quién no entra. Emplea un lenguaje violento propio del mal y arroja dichas palabras con aquellos que le cuestionan. Y solamente estoy acá relatando lo que hemos leído. Prohíbe que hermanos se acerquen y si alguien lo contradice, los expulsa a mérito de su propia voz. Es un dictador que hace y deshace a su real antojo. ¿Y qué significa el nombre griego Diótrefes? Porque nosotros sabemos que no hay dato menor en la escritura, que todo tiene un porqué. Diótrefes es aquel que es alimentado por Zeus, Júpiter, el cual es Satanás, vestido con vestidura griega. Entonces, ese nombre Diótrefes, el alimentado por Zeus, el alimentado por Satanás. Tomando el nombre Diótrefes, es aquel nicolaíta que en sus actitudes es alimentado por Satán. Y no hay detalle menor ni casual en las escrituras. Satán le alimenta su ego y se ha convertido en el dueño de la congregación. Por ello, la Biblia no ampara a los mandamases. Las decisiones se toman de común acuerdo entre los integrantes de la asamblea, siempre bajo la conducción del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo y en el ámbito de la verdad revelada. No existe, a la luz de las Santas Escrituras, una organización al mando dictatorial de un hombre o pastor como autoridad impositiva y abusiva. En relación a los diáconos, palabra griega que significa servidor o ayudante, todos somos siervos, todos somos ayudantes, todos somos servidores. Así que eso es lo que significa. Diácono es una palabra griega que significa servidor, pero que un poquito que no, da más imagen, mi hermano, que te llamen diácono a un servidor, ¿no? Un poco el que la naturaleza humana juega con esto. Y por eso que cuando hay una reunión, debe haber reunión de servidores. Dice, no, pero ese término no vende. Pon reunión de líderes. Entonces ya es distinto, ¿no? Si es reunión de servidores, voy así nomás. Pero reunión de líderes, ahí, saco la corbata. No porque tenga corbata yo, sino que tiene una connotación que bebe del mundo. Está bebiendo de esos conceptos que hemos revisado, de lo que es sujeción y lo que es autoridad. ¿Tenían ustedes conocimiento de esto, de lo que es sujetar y autoridad? ¿O así es nuevo? ¿Lo tenían como concepto? Sí. Sí lo tenían. Sí lo tenían como concepto de lo que es autoridad. ¿Ha quedado claro? Sujetarse, allanarse para escuchar. Y autoridad, aquel que tiene conducta moral, que le autoriza, la conducta moral le autoriza a enseñar no por tarjeta, sino por rúa. Esas son las características de los que enseñan y de lo que se deriva sujeción y de lo que es autoridad. Entonces, no tiene que haber personas como el patrón occidental, ¿no? Estas personas de la congregación son para la cocina, estas personas son para la limpieza. En realidad,
todos tendríamos que participar en esto y turnarnos. Dice que en la ayuda mutua debemos distinguirnos. No porque soy diácono no puedo entrar a la cocina, una cosa por el estilo, o porque soy pastor no voy a limpiar una mesa. Entonces, retomando lo de autoridad. Las personas que nos han ayudado, las personas que nos han brindado sus consejos, son una autoridad. ¿Por qué son una autoridad? Pregunta a la mesa. ¿Por qué esas personas que nos ayudan, por qué esas personas que nos brindan sus consejos son una autoridad? Espíritu Santo, tú. Bueno. Son una autoridad porque desde su vida, ¿no? Conducta moral, lo han transmitido en palabra y ejemplo. Y como su vida es palabra y ejemplo, entonces se constituyen en autoridad para enseñar. No me lo da la fuerza de una tarjeta personal, me da el testimonio de una vida. Esos son los términos desafiantes que nos está mostrando esta mañana la palabra. Tenemos también que ser como los hermanos de Berea, que cuando oían constataban a ver si es cierto, si eso que se había dicho está en las Santas Escrituras. Y terminemos con un pasaje que está en este último pasaje que vamos a revisar. Vayamos a Mateo capítulo 23, en los versículos 8 al 12. Vayamos a Mateo 23, en los versículos 8 al 12. Versículos 8 al 12. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, A ver. pero a ustedes que no los llamen rabí. Ustedes, esto choca con medio mundo. Ustedes no deben ser llamados rabí. Porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su Padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Cristo. Sino que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se exalta será humillado, y el que se humille será exaltado. Las 12, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué dice que ninguno se llame rabí? Rabí significa mi Señor. ¿Tú le puedes decir rabí a una persona? No. ¿Tú, hermano? No. Porque cuando tú le dices, a ver, rabí, enséñeme. A ver, mi Señor. Tú te estás colocando a sus pies. Esta palabra rabí viene de la raíz raf, R-A-V, que habla de abundancia. Esta raf habla de distinción, habla de magnífico, habla de destacado. Y rabino deriva de rabenu, que significa nuestro maestro. Rabino viene de rabenu y significa nuestro maestro. Y rabí en arameo es mi grande. Mira, ¿no? Por eso que no le puedes decir a eso a un hombre. Mi maestro. Yeshua muestra que solo uno es rabí. Y ningún hombre, por más versado, erudito, con doctorado, maestrías, puede serlo. Ninguno. Porque el hombre no se puede glorificar. Está solamente cumpliendo su trabajo, su servicio, y no pasa de eso, no pasa de ahí. El título no debe usarse para traer distinción sobre los demás. Lo que nos debe distinguir es ¿qué? La humildad. Ahora, el término maestro o moré sí se puede emplear.
Pues dice la Escritura, no os hagáis muchos maestros, no se hagan muchos mores entre ustedes porque van a recibir mayor juicio. Eso sí, pero rabí o rab o rabino, no. Se puede emplear esos términos de maestro, siervos, pero no rabí ni rabino. Lo que está, tampoco hay por ahí otro término, ¿no? Padre, ¿no? Reverendo, ¿no? Reverendo. Tampoco. Yo no sé por qué la gente tiene que ponerse tantos títulos. Ya la tarjeta pesa ya mucha tinta, le ponen a los títulos. ¿Por qué crees? Es el orgullo, un falso orgullo. Es la egolatría. O sea, no hay Digamos que demasiados. la persona habla de lo que le falta y lo convierte en título. Por supuesto. O de lo que quiere, o de lo que le da importancia, porque se supone que tú sirves a Dios y eres un canal para llegar a otras personas. Simplemente sirves a Dios, no eres más ni menos que Dios, pero se creen superior. El hecho de ya enseñar ya, o que sepan parte de la Biblia, porque si la supieran realmente no se enaltecería y se sienten así. Y se ofende cuando no lo llaman rabí. Hay enojo, es que cuando se ofenden hay enojo en el ego. Sí, porque si Ese tú te vas... orgullo. Voy a hablar con el hermano. Perdón. Hermano. Pastor y reverendo. Demárate un poquito más. Pastor, a ver, repite. Pastor y reverendo. Tú le dices, voy a hablar con el hermano. ¿Qué cosa? O sea, eso es inadmisible. ¿Eh? Yo he escuchado pastores hablar de eso. Claro. Padre tampoco dice, a ninguno llamen padre. Tampoco padre, ¿no? En el sentido de que sea o quien represente la paternidad espiritual sobre tu vida al extremo de que tú lo veneres. Eso no es posible. Vamos a entrar ya a las conclusiones. A la luz de los hechos, a la luz de las escrituras, sí. Quería leer un versículo. A ver, un pasaje. A ver. Léete un pasaje. Sí, es Hechos de los Apóstoles. 23, 8, 2. A ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. A ver. ¿Cómo lo menciona acá este siervo al Señor? Dice, he hablado de mi primer libro, O Teófilo, de lo más notable que hizo y enseñó Jesús. Habla de lo que hizo y enseñó. Por lo general, hoy en día se enseña y no se hace con el carácter de la persona. Totalmente distinto, ¿no? Son opuestos. Se hace, pero no se dice, pero no se hace. Y se hace lo que no se dice, ¿no? También podríamos decir. Hay una bifurcación, hay una bipolaridad espiritual, digamos. Entonces, estamos viendo que los nicolaitas, los que dominan sobre laicos, usurpan la persona de Yeshua de Nazaret. Ellos se interponen como intermediarios entre Dios y los santos. ¿En razón de qué? Codicia, vanagloria, responden a motivos subalternos, inconfesables. Este sistema piramidal o sistema nicolaíta hace estragos sobre la gente, porque enfría y opaca las relaciones, quebranta la unidad, parcela la congregación, crea bandos, instaura, para que se pueda sostener, instaura un juego de intereses bajo la mesa, fuera del escrutinio general. La dirección es de corte dictatorial. La administración, por tanto, no es transparente. Los ancianos llenos de rúa no son considerados, son evitados. Se busca ancianos más solícitos a sus intereses y de unos pocos ubicados en el más alto nivel que responda a la complacencia de alguien que esté en la punta de esa pirámide. Nuestra única cobertura superior en la tierra es Yeshua. Todos los demás absolutamente son siervos,
soldados, amigos. Por lo tanto, se tienen que bajar de las nubes los reverendos, los conferenciantes con fama internacional, los doctores de esto y lo otro, y tienen que contentarse con lo que son: siervos, soldados, servidores y amigos. No hay otros términos en la palabra. Cierto. Siervos. Por eso es que evitemos algunos títulos, algunos conceptos, algunos nombres prestados de Occidente y que aquel que los emplea en muchas vidas empiezan a marearse. Nuestro escuchar debe estar rendido a la voz de nuestro único rabí. ¿Y quién es nuestro único rabí? El maestro de Galilea. No hay más rabí que él. Por eso que se los prohíbe, porque ningún hombre es grandioso ni magnífico, sino solo el rabí Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de los nicolaístas, la usurpación, presente en esa época, presente en la actual. Gracias, mis hermanos del Facebook, por su presencia. Esperamos verlos también en el próximo Shabbat. Muchas gracias.